Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches también a todos los amigos que se conectan con nosotros todos los martes, los jueves y los domingos. Queremos comenzar esta noche como siempre, elevando una oración a Dios para que pueda el Señor ayudarnos, tanto a mí como a ustedes, a poder enseñar la palabra y recibir la palabra. Así es que oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Te suplicamos en esta noche que nos ayudes, tanto a mis hermanos que van a escuchar tu palabra y a mí que voy a enseñar, que voy a hablar, Señor. Pon palabras en mis labios. Úngeme, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar estudiando el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 22 al versículo número 25. Y vamos a hablar acerca del tema principal de estos versículos, que es el amor fraternal. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a hablar, vuelvo a repetir con el título, el amor fraternal. Quiero comenzar narrando la historia de dos hermanos. Dice esta historia que una vez un padre dejó como herencia a sus hijos un campo de trigo. Los dos hermanos se dividieron el campo en partes iguales. Uno era rico y soltero a la vez, y el otro era pobre y una familia numerosa. Dice que una vez, cuando era tiempo de la cosecha, el hermano rico no podía conciliar el sueño, pues decía: yo soy rico, ¿qué necesidad tengo de todas estas gavillas? Mi hermano, en cambio, es pobre y necesita mucho trigo para sustentar a su familia. Así es que esa noche se levantó de la cama, fue a su parte del campo, tomó una buena cantidad de gavillas y las llevó al campo de su hermano, sin que su hermano sepa. Y esa misma noche, su hermano, el que era pobre y tenía una familia numerosa, pensaba de esta manera: mi hermano no tiene esposa ni hijos, lo único que le consuela es su riqueza. Tengo que ayudarlo para que sea más rico. Entonces se levantó de su cama, fue a la parte del campo que le correspondía a él y llevó también una buena cantidad de gavillas al campo de su hermano, sin que su hermano lo sepa. A la mañana siguiente, ambos fueron a ver su campo y se sorprendieron al ver que el grano no había disminuido en absoluto y que estaba igual. Las noches siguientes hicieron lo mismo. Cada uno llevaba su grano al campo del otro, y cada mañana descubrían que el grano seguía igual. Pero una noche, los dos hermanos se encontraron en el límite de los campos.
cada uno con los brazos cargados de trigo. Y se dieron cuenta, entre risas, de lo que estaba pasando y se abrazaron fuertemente. Yo creo que esta historia nos debe reflejar un poco acerca de lo que significa el amor fraternal. Pues yo creo que definir el amor fraternal es algo sencillo. Es el amor que se tienen entre hermanos. Es el amor entre hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que la vida cristiana ha sido diseñada por Dios para que se desarrolle en un ambiente de amor, en una relación de amor. Primeramente, el amor a Dios y segundo, también el amor entre hermanos. Pero para que podamos amar como la palabra de Dios enseña, ese amor verdadero, no ese amor que tal vez pueda ser fingido o convenido, sino es un amor diferente, un amor que viene de parte de Dios. Y para que podamos experimentar esa clase de amor y que ayuda a mantener a la iglesia o al pueblo de Dios unidos, pues Dios tuvo que hacer primeramente una obra en nosotros. Y es lo que el apóstol Pedro dice, que habiendo sido purificado vuestras almas. Entonces, la primera cosa que Dios ha hecho, como dicen los primeros versos del apóstol Pedro que hemos leído del capítulo 1, que fuimos elegidos, que fuimos renacidos por Dios. Entonces, lo primero que Dios hace en la vida de los elegidos y de aquellos que han renacido por la misericordia de Dios es purificar, limpiar de toda maldad el alma del creyente. Y esto, por supuesto, es una obra de misericordia de parte de Dios. Porque nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha librado de una naturaleza caída, de una naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva, la naturaleza adánica. Esa naturaleza que está corrompida, esa naturaleza que tiende hacia el mal, tiende al odio, al resentimiento, al rencor, a la venganza, a la ira. Esa es parte de la naturaleza caída, la naturaleza humana, la cual todos traemos al momento del nacer del vientre de nuestra madre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, nos eligió y nos hizo renacer para darnos una herencia incorruptible, como dice en los primeros versos, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Entonces el Señor hace una obra maravillosa, es limpiar nuestro interior, limpiar esa naturaleza caída, pecaminosa, corrompida, y nos da una nueva naturaleza, la naturaleza divina, santa, que viene de parte de Dios. Cuando Jesucristo viene a morar dentro de nosotros. Es lo que en un término teológico podemos decir, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, la regeneración. Como dice Tito en el capítulo 3, versos 5 al 6, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor hizo un lavamiento, una limpieza profunda en nuestro ser, de tal manera que hizo de nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esa obra de purificación que el apóstol Pedro habla,
Dice que fue hecha por la obediencia que nosotros hicimos hacia la verdad, cuando obedecimos la verdad. Bendito sea el Señor, porque en el verso número 2 del capítulo 1 del mismo libro, el apóstol Pedro dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Fuimos elegidos, fuimos renacidos para obedecer, y hemos obedecido el llamado de Dios, hemos obedecido la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero esa obediencia vino con la ayuda que el Espíritu Santo nos dio, porque es el Espíritu Santo, como dice aquí, mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos dio el poder, la fuerza, su ayuda para poder obedecer la verdad de Dios. No es algo que nosotros hubiéramos querido hacerlo voluntariamente, obedecer la palabra de Dios. Por el contrario, éramos rebeldes, éramos desobedientes. Pero cuando Dios nos santificó, nos dio una vida nueva, una nueva naturaleza, su Espíritu operó en nosotros para obedecer. Y cuando obedecimos, fuimos limpiados, fuimos purificados. Nuestra alma fue limpiada totalmente. Y es ahí, desde esa obra maravillosa de Dios, en la cual Dios nos capacita ahora para poder amarnos fraternalmente. Como dice, para amarnos con amor fraternal, en el verso 22. Ahora es importante que nosotros entendamos que Jesús estableció este tipo de relación entre los que iban a creer en Él. En Mateo capítulo 23, verso 8, Jesús dice: todos vosotros sois hermanos, dirigiéndose a aquellos que habían creído en el Señor Jesús. O sea que Dios estableció a través de Jesús una nueva relación, no solamente esa relación de discípulos, de alguien que está aprendiendo algo del maestro o compañeros de una escuela, sino que Jesús dijo: ustedes ahora son hermanos. Hermanos. Usted sabe lo que es o lo que significa este término, hermanos. Es la relación que hay en una familia entre los hijos de los mismos padres. Pero en un sentido espiritual, ahora nosotros todos hemos sido engendrados por Dios y hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Y Jesús dice que ahora somos hermanos y tenemos que aprender a convivir en esa relación. Bendito sea el Señor, porque todos los que hemos creído en el Señor, todos pertenecemos a un mismo Padre. Todos tenemos un mismo Padre y ese es nuestro Dios. Ahora, la otra cosa que también es importante que podamos entender es que Dios es amor. Él no solo siente amor, sino que su misma naturaleza es amor. En 1 Juan capítulo 4, verso 8 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a Dios y el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y el que ama es porque ha nacido de parte de Dios. En 1 Juan 4, 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Poderoso este versículo. Dice: el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no puede habitar en un corazón lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de cólera. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo que está
en vosotros. Quítese de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, porque esas cosas contristan al Espíritu de Dios, porque esas cosas son, o esos sentimientos son parte de la naturaleza caída del viejo hombre. Pero ahora nosotros somos una nueva criatura. Nuestra naturaleza es una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios en nosotros. Y si Él es amor, nosotros también debemos estar llenos de amor y debemos amar, porque si amamos, Dios permanece en nosotros. ¿Se da cuenta? Y permanecemos nosotros también en Dios, porque Dios es amor. Ahora, también es importante entender, para poder amarnos en ese amor fraternal que la Biblia enseña, es que hemos sido capacitados para amar primeramente a Dios y también a nuestros hermanos en la fe por medio del Espíritu Santo. Recuerde que el fruto del Espíritu, dice en Gálatas capítulo 5, usted puede leerlo, dice que más el fruto del Espíritu Santo es amor. Es el primer fruto del Espíritu, es amor. Es lo primero que el creyente experimenta y es lo primero que el creyente está listo para impartir, para dar. Es amor. Es más, en Romanos 5:5 el apóstol Pablo dice que el amor de Dios no es un amor humano. El amor fraternal que la Biblia nos dice que tenemos que amar con ese amor fraternal, no es un amor humano, es un amor divino. Porque en Romanos 5:5, vuelvo a repetir, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que sin el Espíritu Santo no tendremos la capacidad para amar de la manera que el Señor nos ha amado y de la manera que Él nos enseña a amar. Es la presencia del Espíritu Santo, mis amados hermanos. No hay otra manera de poder amarnos fraternalmente. Es la presencia del Espíritu Santo que está lleno de amor. Es la única forma en que nosotros podamos convivir en esa relación de amor fraternal. Porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones para poder amar desde el corazón. Ese es un amor diferente, gloria al Señor. Ahora dice también el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 9, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué tremendo. Voy a repetirlo, dice, pero acerca del amor fraternal, dice Pablo, no tienen necesidad de que yo les escriba. Seguramente había algún conflicto dentro de los hermanos de la iglesia de Tesalónica y tal vez pidieron algún consejo, alguna orientación respecto al amor fraternal, cómo podríamos desarrollar el amor, cómo podemos sentir ese amor. Tal vez le preguntaron a Pablo y Pablo le responde en esa carta, dice: ustedes no necesitan que yo les escriba acerca del amor fraternal, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios. Ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen el uno al otro. Se da cuenta que Dios no solamente derrama su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu, sino que también día a día, hermanos, Él nos va enseñando. Él nos va enseñando a amarnos unos a otros. Y eso, hermano, yo estoy seguro que ustedes lo han podido experimentar acerca de ese amor fraternal que nos lleva a amarnos unos a otros. Usted sabe que la iglesia de Cristo está conformado por variedad de creyentes, en el sentido de que cada uno es diferente.
tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes gustos, diferentes caracteres, diferentes grados de conocimiento, etcétera. Diferente tal vez situación económica. Venimos de diferentes familias. Hemos sido formados y educados de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, de tal manera que así llegamos a los pies del Señor. Es por eso que el Señor nos ha hecho renacer, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es a través de esa nueva naturaleza es que el Señor nos enseña a amarnos unos a otros. Ahora, esas diferencias que van a haber en la iglesia, pues a veces puede crear diferencias entre nosotros. Puede crear ciertas circunstancias donde podemos tener tal vez hasta diferencias y roces. Y entonces, de repente hasta podemos llegar a pensar mal el uno con el otro. Es parte de la naturaleza caída que está en nosotros. O podemos llegar tal vez a ofendernos o malinterpretarnos el uno al otro. Pero justamente el Señor ha derramado de su amor en nuestro corazón por medio de su Espíritu para poder sobreponernos sobre todas esas emociones o sentimientos o pensamientos negativos de la naturaleza caída, para que prevalezca el amor de Dios, el amor fraternal que Dios espera que nosotros como hermanos podamos desarrollar. Y es más, Pablo en su carta a los tesalonicenses está diciendo que nosotros mismos hemos aprendido de Dios. Esto no nos enseña el pastor, hablando en el sentido de cómo amar, sino que es el mismo Dios en nosotros quien nos enseña, nos capacita. Y justamente a veces Dios se vale de esas diferencias, porque en esas diferencias es cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, a tenernos paciencia, a pedirnos perdón, a perdonar, a extrañarnos como hermanos, ¿verdad? Pero es Dios mismo enseñándonos, porque dice que de Él hemos aprendido que nos amemos unos a otros. Otra cosa que es importante también resaltar es que Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto es algo, para mí es un reto, y debe ser para cada uno de nosotros, hermano, en que la gente pueda conocernos, no solamente porque andamos con una Biblia en la mano, porque nos llamamos evangélicos o cristianos, porque cantamos coros bonitos, no, sino que la gente pueda mirarnos como un pueblo que se ama el uno al otro. En Juan 13:35, Jesús lo dijo de esta manera: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cómo conoces a un discípulo de Cristo? No porque tiene mucho conocimiento, no porque se recita los textos bíblicos de memoria, o se conoce la Biblia al revés y al derecho, o porque tal vez estudió teología en un seminario bíblico, o porque tiene muchos años en la iglesia, o porque carga una Biblia de estudio. No, sino cómo vamos a conocer a un verdadero discípulo del Señor. ¿Cuál es la marca? Una de las marcas de un discípulo de Cristo es el amor que se tienen el uno con los otros. Esa es la marca de los verdaderos discípulos de Jesús. Esa es y siempre será una de las marcas trascendentales que nos va a diferenciar en el mundo, que va a ser una luz para quienes van observando nuestra vida, nuestra conducta, porque muchas personas nos están observando sin que nos demos cuenta, nos están observando cuál es nuestro proceder, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestra manera de vivir como iglesia,
o aún en nuestra familia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es el amor fraternal que debe permanecer entre nosotros. Debe habitar ese amor entre nosotros. Debe morar. Como dice en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Gloria a Dios. Ahora, estos versos que hemos leído de 1 Pedro capítulo 1, verso 22 hacia el 25, nos enseña también tres características del amor fraternal. Primeramente dice que ese amor es no fingido. El amor fraternal que brota de un corazón lleno del Espíritu Santo es un amor sin disimulo, es un amor sincero, porque fingir significa hacer creer algo que no es verdad con palabras, con gestos o con acciones. En otras palabras, es un engaño, es una hipocresía. Pero dice que esa clase de amor fraternal es no fingido. Muchas veces tal vez hay personas que pueden fingir que nos aman. Pueden fingir que están con nosotros, que son nuestros hermanos, pero están fingiendo. Están fingiendo. Están mostrando algo que en el fondo de su corazón no sienten. Pero usted se puede dar cuenta cuando una persona está fingiendo y cuando una persona ama sin fingimiento. No solamente porque nos pueda decir te amo hermano o te amo hermana, sino sus hechos. El amor se muestra con hechos, así como nuestro Dios, ¿cómo nos mostró su amor? Viniendo a este mundo, haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Fue un sacrificio, la muestra de amor más grande que la humanidad puede haber conocido. Fue expresado en aquella cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, entregó su vida, derramó su sangre preciosa, soportó toda la humillación. Él nunca fingió el amor, aun cuando Judas estaba a su lado, aún el Señor comió con él. Y cuando Judas vino a entregarlo, le dijo amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le llamó su amigo, porque Jesús lo amaba. Como dice en Juan 13, que los amó hasta el final, a todos. Pero lamentablemente Judas no fue sincero su amor para con Jesús. Él fingía ser de los 12. Él fingía ser un discípulo. Él fingía que amaba a Jesús. Pero a la hora de las tinieblas, Judas traicionó y entregó y vendió a su maestro, porque no lo amaba. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la primera característica del amor fraternal, el apóstol Pedro dice que es no fingido. La segunda característica es que es un amor entrañable. Es decir, que es de lo más profundo de su ser. Bueno, los griegos, cuando querían expresar el asiento o el lugar de donde nacía esa pasión o ese afecto hacia alguien, ellos no decían el corazón, sino decían que amaban desde sus entrañas. Por eso la palabra entrañablemente. Es decir, que es un amor que nace de lo profundo del ser. Solamente puede venir esa clase de amor por la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en lo más profundo de nuestro ser. Y es un amor entrañable, desde las entrañas, que es el significado que le dan en la Biblia, es que es el asiento de las pasiones y de los afectos más profundos que el ser humano puede expresar. Es decir, que no es un amor superficial. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perfeccionarnos en el amor fraternal, para amarnos de esa manera.
Porque si nos llegamos a amar de esa manera, Dios permanecerá en nosotros y nosotros vamos a permanecer en Dios. Gloria a Dios. Y la tercera característica de este amor fraternal es, dice, de corazón puro. Es un amor que sale de un corazón que ha sido purificado. Gloria al Señor. Es un corazón sin malicia, sin una mala intención, sin querer aprovecharse de la otra persona fingiendo amor. Es sin maldad, sin mancha. Y otra palabra que describe a esa clase de amor que brota de un corazón puro, el amor fraternal, es un amor de inocencia. Es un amor de inocencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esas tres características nos dice el apóstol Pedro, que es el amor fraternal es no fingido, es desde las entrañas o entrañablemente, y de un corazón puro, un corazón que ha sido o que es limpio, que se mantiene limpio. Solamente cuando el corazón está limpio podemos amar de esta manera, ese amor fraternal que el Señor nos enseña en su santa palabra. Ahora dice también, siendo renacidos de simiente incorruptible. El apóstol Pedro está diciendo, mire, ustedes son una nueva criatura. Ustedes tienen una nueva naturaleza. Ya no deben vivir conforme a la vieja naturaleza que ha sido, que viene por una herencia humana de sus padres, sino que ustedes ahora han sido renacidos de una simiente incorruptible. Dice ahí claramente, gloria al Señor. Y una simiente incorruptible es una simiente que significa de la descendencia de Dios. Somos descendencia de Dios a través de Jesucristo. Tenemos una nueva naturaleza, un nuevo ADN espiritual, el ADN de Jesucristo. Estoy hablando en un sentido espiritual, gloria al Señor. En 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si el amor es de Dios, ¿el odio de quién es? ¿El rencor de quién es? ¿El resentimiento de quién es? ¿La falta de perdón de quién es? ¿El pleito, la contienda de quién es? Es de la vieja naturaleza. Es de Satanás, que usa muchas veces nuestra naturaleza caída. Pero dice el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Es una característica de los nacidos de Dios. El amor fraternal es una característica de todos aquellos que han nacido de nuevo. Gloria al Señor. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y en 1 Juan capítulo 3, verso 10 y 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que practica el pecado, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros hemos aprendido la importancia de congregarnos. Porque cuando nos congregamos nos reunimos como una familia, como hermanos en Cristo, y nos juntamos para alabar a nuestro Padre Celestial. Porque todos tenemos un mismo Padre, todos invocamos al mismo Dios, al que nos engendró para Él, al que nos dio vida nueva, gloria al Señor.
es importante que podamos entender que nosotros, hermanos, dice, hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Dice, por la palabra de Dios. Esa es la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón, por la cual nosotros hemos nacido de nuevo, por el poder de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Ahora, ese es el medio que el Señor usó para darnos esa vida nueva. Fue su palabra. Gloria a Dios. Fue su palabra que transformó nuestra vida. Y es su palabra que nos mantiene hasta ahora con vida espiritual. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Gloria al Señor. Y el apóstol Pedro expresa una simbología. En el verso 24 y 25 dice, porque toda carne, o sea, todo hombre, es como hierba. Hace una comparación. ¿Cómo es la naturaleza humana? La naturaleza humana, el ser humano es como la hierba, dice. Y toda gloria del hombre, todo lo hermoso que el hombre pueda tener, sabiduría, inteligencia humana, conocimiento, habilidades, etcétera. Dice, toda la gloria del hombre, tal vez fama, tal vez riquezas, etcétera, tal vez una posición de poder, toda gloria del hombre es como flor de la hierba. ¿Usted ha visto una hierba, una planta y una flor? Así es el hombre, así es el ser humano, dice. La hierba se seca, el hombre muere, dice. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, el Señor, a través del apóstol Pedro, está diciendo, miren, ya no vivan conforme a la naturaleza caída, porque esa naturaleza caída es como una hierba, y lo más hermoso que pueda tener es como una flor o la flor de esa hierba. Y cuando esa hierba se marchita porque se le acaba la vida, la flor, lo hermoso que tiene, también cae. Pero dice, mas la palabra del Señor, la palabra que nos ha hecho renacer, la palabra que permanece en nosotros, que es Cristo en nosotros, la palabra del Señor permanece para siempre. Y si la palabra del Señor permanece en nuestro corazón y nosotros permanecemos en la palabra de Dios, en esa palabra que nos dio vida nueva, entonces también vamos a permanecer para siempre. Tendremos la vida eterna, gloria al Señor. Y esta es la palabra, dice el apóstol Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra, esta es la verdad, esa es a la cual nosotros debemos apoyarnos firmemente. Y la palabra nos enseña que tenemos que amarnos fraternalmente. Y al amarnos fraternalmente, hermanos, como dice, con corazón puro, entrañablemente, gloria al Señor, entonces vamos a permanecer en Dios. Vamos a permanecer para siempre, porque nuestra vida está unida a la palabra de Dios, está alineada a la palabra de Dios, está de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Imagínense lo que está diciendo aquí Juan. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestras vidas. Wow, es un desafío, hermanos. Verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, si tú ves a un hermano que está pasando necesidad y tú tienes bienes, de repente tienes un buen trabajo, tienes un sueldo fijo, gracias a Dios, o tal vez tienes una empresa, tienes un negocio y te va muy bien, gloria al Señor, tal vez tienes una cuenta bancaria con mucho dinero ahorrado, pero dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El verso 18 dice el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué conocemos que somos de la verdad? En que amamos a nuestros hermanos. Y cuando vemos que alguien tiene una necesidad, compartimos de lo que Dios nos ha permitido tener. Compartimos. Entonces, de esa manera manifestamos y expresamos el amor que hay en nuestro corazón. El amor no solamente se manifiesta con palabras, decir te amo hermano, eres mi hermano, te quiero mucho, no, sino con hechos, dice, y en verdad, cuando yo veo una necesidad de mi hermano, entonces tengo que ser generoso, tengo que ayudar según mi posibilidad, por supuesto. Dice, en esto conoceremos que somos de la verdad. Tú mismo te vas a dar cuenta que sientes ese amor y cuando compartes de lo que tú tienes, tú te vas a dar cuenta que eres de la verdad, que eres de Dios. Y dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Vamos a asegurar, vamos a afirmar nuestro corazón delante de Dios cuando manifestamos nuestro amor ayudando a nuestros hermanos. Bueno, esa es una de las formas, el ayudar a nuestros hermanos, es una de las formas de expresar o manifestar el amor fraternal, porque hay otras maneras también. Por supuesto, el orar por tu hermano, el animarlo, el de repente dar una palabra de aliento, enseñarle a un hermano, ayudar a llevar sus cargas, ser prudentes cuando de repente nos abren su corazón y nos cuentan alguna situación, guardar silencio. O si vemos a algún hermano de repente con algún defecto o en algún pecado, lo primero que no debemos hacer es ir y contarle a todo el mundo lo que está sucediendo en la vida de ese hermano. Eso muestra que no amas a tu hermano en realidad. Una forma de mostrar el amor también es así, guardar silencio, ser prudente. Y si vemos a un hermano caído, ayudarlo, animarlo. Mantener la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No buscar separarnos, dividirnos, me voy por acá, me voy por allá, como muchos hermanos hacen. Y usan ese argumento diciendo, me voy a otra congregación, me voy a otra iglesia porque aquí no hay amor. Pero en realidad, mis amados hermanos, si nos amamos con el amor que la Biblia enseña, ese amor fraternal, vamos a mantenernos unidos, vamos a mantenernos juntos. Y aunque esta pandemia por algún tiempo nos ha de repente mantenido distanciados, pero en el Espíritu estamos juntos, estamos unidos, permanecemos el uno con el otro porque Dios nos ha hecho parte de esta iglesia, de esta congregación, de este ministerio. Y tenemos que amarnos, gloria al Señor. Dice también, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando somos hijos de Dios, hemos sido renacidos de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que cuando no hacemos caso al amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, entonces nuestro corazón nos reprende, nos sentimos mal, sentimos que hemos hecho mal y entonces buscamos cambiar, buscamos enmendar esa situación, porque Dios es el que sabe todas las cosas.
Y si nuestro corazón nos reprende, ¿cuánto más nuestro Dios? Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pedro está hablando aquí, en su carta dirigida a los hermanos que han sido esparcidos por causa de su fe, que a pesar que ellos están esparcidos y están perseguidos de repente por situaciones que estaban viviendo en aquel tiempo en Roma y en otros lugares de Asia Menor, lo que Pablo está diciendo, mire, ustedes han sido renacidos por Dios, son una nueva criatura. Dios los ha hecho renacer no de una simiente corruptible, sino de una simiente, de una semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Por tanto, entonces ustedes tienen que amarse con ese amor fraternal. Ese amor que viene, gloria al Señor, o que tiene 3 características. Vuelvo a repetir que no se puede fingir ese amor, que es de lo profundo de nuestro ser, hablando desde las entrañas en el término bíblico, y de un corazón puro. Porque es el amor, hermanos, en momentos de dificultad, es el amor fraternal que nos va a ayudar a poder caminar juntos y llegar juntos a la meta. Nada más triste que, hermanos, que podamos ver a un hermano de repente que cayó y lo dejamos, sino que nos animamos, oramos por él y entonces vamos juntos caminando, llegando a la meta. Gloria al nombre del Señor. Y todos estamos llamados a amarnos fraternalmente. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta noche, el amor fraternal, que es un amor ágape, que es el amor de Dios derramado en nuestro corazón, para que podamos nosotros, entre hermanos, poder vivir en esa relación de hermandad. Por eso nos llamamos hermanos. No es una simple palabra. No es una simple palabra, sino que esa palabra describe la clase de amor que debe haber entre los cristianos, entre los que han creído en el Señor Jesús. Es una clase de amor distinto al amor natural que hay entre hermanos, de miembros de una familia natural. Porque a veces ese amor natural en el seno de una familia entre hermanos termina en celos, en pleitos, en contiendas, a veces por una herencia que los padres dejaron o no dejaron escrito, han llegado hasta la violencia, han llegado hasta odiarse, a resentirse, hasta han llegado a matarse, hablando de los hermanos en lo natural. Pero cuando la palabra nos habla que nosotros debemos amarnos con amor fraternal, pues es un amor fraternal que es impartida por el Espíritu Santo, que es enseñado por Dios mismo, que es derramado en abundancia en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, para poder amarnos de esta manera, necesitamos, hermano, la ayuda del Espíritu Santo. Porque vamos a ver diferencias en nuestros hermanos. Van a haber hermanos que a veces son imprudentes. Van a haber hermanos que de repente a veces no tienen prudencia al hablar. O de repente no nos va a gustar su manera de ser. Pero ahí es donde el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, se manifiesta en ese amor fraternal para soportarlo con amor, con paciencia, para pedir perdón, para perdonarnos unos a otros y seguir caminando juntos. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha querido enseñar esta noche, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Que podamos examinar cómo estamos llevando esa clase de amor que la palabra de Dios nos enseña a tener entre nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. ¿Estamos amando de la manera que la palabra de Dios nos enseña? ¿Estamos amando, como dice el apóstol Pedro, sin fingir? ¿Estamos amándonos entrañablemente? ¿Estamos amándonos con un corazón puro? Si no es así,
entonces necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque creo que me falta aprender a amar de esa manera. Yo quiero amarlos así. Ayúdame. Lléname del Espíritu Santo, por favor, porque solamente a través de tu Espíritu yo puedo llegar a amar de la manera que tú quieres que yo ame a mi hermano, que es ese amor fraternal no fingido, entrañablemente y de corazón puro. Hermanos, como pastor y como creyente, que ya estoy bordeando los 26 años dentro de la iglesia de Cristo, he vivido situaciones muy duras, difíciles, desde el comienzo de mi vida cristiana, que tiene que ver con la relación con los demás dentro del pueblo de Dios, tanto con los líderes o con los miembros de la iglesia. Y muchas veces me he equivocado, por supuesto. Muchas veces mi carne me ha vencido. Muchas veces me he enojado, me he airado, por supuesto. Pero el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí para corregirme. Y me he dejado corregir. Cuando he tenido que pedir perdón, he ido a pedir perdón. Cuando he tenido que perdonar, he aprendido a perdonar, a no guardar resentimiento, a no guardar enojo. Es porque el mismo Dios nos va enseñando, hermanos. Y entonces a la medida que vamos creciendo en ese amor, entonces vamos a poder también recibir de parte de Dios algún llamamiento especial, algún ministerio dentro de la iglesia. Porque como pastor, yo le pongo como ejemplo, como pastor, yo no puedo darme el lujo de resentirme con un hermano o con una hermana, porque eso me descalifica como pastor. Tengo que aprender a amar, tengo que aprender a perdonar, tengo que vivir de esa manera. Y entonces me ayuda a mí a poder ver a los hermanos con amor, con misericordia, con compasión. Y los comprendo y les entiendo. A veces escucho o cuando conversan la forma imprudente que a veces hablan, pero yo entiendo es porque de repente tienen poco tiempo en la iglesia, están aprendiendo a caminar, y por supuesto también les aconsejo y les hablo. Pero ya no hay en mí una actitud de juzgar, de condenar, de creerme yo más espiritual, y que porque soy pastor y yo soy lo máximo y que esos son carnales y esos están mal. Y no, yo miro de otra manera, de la manera que Dios me ha enseñado por medio de su Espíritu, amar fraternalmente, porque más allá de que yo sea un pastor, soy uno más con ustedes. Ustedes son mis hermanos y yo también soy su hermano en Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a amarnos, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga enseñando a amarnos de la manera que Él quiere y que nos enseña a través de su palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, gracias por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Muchas veces tal vez lo hemos contristado, hemos apagado el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tal vez tenemos guardado en nuestro corazón algún resentimiento, algún enojo, alguna amargura, alguna contienda, Señor, algún pleito. Ayúdanos a pedir perdón y ayúdanos también a perdonar, Señor. Y ayúdanos y enséñanos a amarnos fraternalmente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Oro por tu pueblo, Padre, en esta noche. Los que están oyendo y aquellos que de repente por alguna razón no han podido, Padre. Oramos por todos aquellos que tal vez están enfermos, están desanimados. De repente han caído. Levántalos, Señor. Da nuevas fuerzas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, para terminar quiero que me presten atención porque a partir de este domingo vamos a retomar nuestras reuniones. Ya no ha podido ser antes porque el local donde estábamos alquilando, pues otra persona lo había tomado por un tiempo que es justamente hasta el día de hoy que se retiraron, y la dueña del local me llamó y justamente estaba esperando esa llamada, por eso que no les comunicaba nada a través de las redes, pero ya el día de hoy he confirmado y a partir de ese domingo vamos a comenzar a congregar, tomando todas las medidas que ya yo por el grupo de WhatsApp voy a estar comunicando, todas las indicaciones y todas las cosas que necesitamos coordinar, porque van a ser en 2 turnos. Ya a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 un grupo y otro grupo a partir de las 11 hasta la 1 de la tarde. Así es que usted vaya orando y vaya pensando en qué horario va usted a asistir, porque tenemos que respetar el aforo del local y mantener la distancia que nos ha indicado el Ministerio de Salud, y en base a eso pues vamos a desarrollar nuestras reuniones. Y hermanos, es tiempo de retomar el congregarnos. Sé que de repente no ha sido fácil todo este tiempo, ya es desde marzo, casi como 8 meses, si no me equivoco. Pero quienes hemos entendido la importancia de reunirnos en la casa de Dios, sabemos la bendición que Dios derrama cuando el pueblo de Dios se reúne. Pues, hermanos, tenemos que estar ahí. Yo sé que de repente en nuestra mente, en nuestro corazón, de repente hay cierto temor todavía respecto a este virus que todavía está en el ambiente. Y es natural que podamos tener temor, pero vamos a confiar en Dios. Vamos a tomar todas las medidas de precaución que se requieren, porque muchos de nosotros asistimos a veces a un centro comercial o a los mercados donde hay gente, y vamos y tomamos todas las medidas del caso, y hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha pasado nada. Entonces, hermanos, yo les motivo, les animo en el nombre del Señor que retomemos ese ánimo, ese aliento, ese amor por la casa de Dios y ese amor fraternal, ¿no?, que justamente el día de hoy hemos hablado, nos va a llevar a que podamos otra vez volvernos a reunir y juntarnos para poder, hermanos, estar juntos, reunidos y reencontrarnos, vernos que estamos bien, que estamos vivos por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Ya yo les voy a comunicar por el grupo de WhatsApp o también por el Facebook. Ya voy a mandar algún comunicado, pero por favor, seamos puntuales a la hora que usted va a decidir asistir. Seamos puntuales, porque va a empezar 1 hora y va a terminar 1 hora específica para no afectar la reunión del siguiente grupo. Así que yo le pido por favor que tome todas las precauciones del caso para que usted pueda estar. Pase la voz a algún hermano, alguna hermana, por favor, que de repente no puede conectarse al Facebook, de repente porque no tiene habilidad o no tiene, hay hermanos que no tienen conocimiento de cómo funcionan las redes sociales. Pero si usted se comunica, usted tiene mi número, déjale mi número a algún hermano o hermana para que me pueda llamar y pueda yo de repente darle toda la información. Amén, hermanos. Entonces, bueno, estoy con un deseo de poder verlos otra vez personalmente, algunos, y podernos saludar y animarnos otra vez y poder recibir la palabra de Dios en la casa del Señor. Así que, mis hermanos, les dejo con esto. Ya les estaré dando más indicaciones más específicas a través del grupo de WhatsApp y a través también del Facebook en estos días. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.